Perfecto, buenos días a todos y a todas. Estamos en un nuevo encuentro del curso de capacitación que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y de anfitriones estamos con Elisei Ioma, ¿sí? Así que estamos todos muy contentos y contentas de la repercusión de este curso. Yo insisto en que es una de los hitos que podemos llegar a tener en este año, esta reunión de tantos actores que están involucrados en la temática, tanto trabajadores y trabajadoras de IOMA como prestadores de distintas especialidades, teniendo más de 150 inscritos y con estas intenciones de aunar los criterios, estamos todos muy satisfechos y satisfechas. Hoy me acompaña de manera presencial Mauro Pagliuca, que es abogado, diplomado en Derecho de la Salud y director de Relaciones Jurídicas del IOMA, y también nos van a estar exponiendo de manera virtual, ya están conectados, Mariano Poblet Machado, que ya lo habían conocido de la semana pasada, también trabajador social por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y también nos acompaña Mariano Rey, psicólogo, director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos. La temática que hoy nos está reuniendo es el Código Civil y Comercial argentino y cómo suman los postulados de la Convención de Derechos de Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental. Son todos temas que nos van a permitir profundizar en estas orientaciones para poder llevarlo a la práctica en lo que nosotros queremos lograr finalmente, que es juntar los esfuerzos para hacer la reconversión del sistema de salud en estas temáticas. Creería que ya habíamos hecho las pruebas de sonido y estamos con buen sonido, así que sin más demora ya le doy paso a Mauro, que está acá al lado mío. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Es un placer para mí estar en esta charla, pero lo primero que quisiera decir es que siempre que hay un curso, siempre que hay un seminario, siempre que hay un encuentro de algún tema específico, siempre se presentan dos situaciones. Una son las que siempre nos dejan algún procedimiento, algo nuevo, los que nos hacen interesantes las charlas, los que nos aportan conocimientos, ideas, y están otros que uno se pregunta, ¿para esto me levanté a la mañana temprano? Bueno, yo soy de los segundos. Cuando hablamos de la ley de salud mental, que ya tiene varios años, es una ley de diciembre del 2010, no deja de crear distintas situaciones donde tenemos gente que está a favor y gente que está en contra. Se produce, siempre que se habla de la ley de salud mental, están las personas que de alguna manera entienden los objetivos de la ley de salud mental y otros que ya internalizados en la problemática de salud mental son detractores de esta ley. Cuando uno ve a estos dos grupos, ve que empiezan la discusión temática y al poco tiempo empiezan con un parpadeo constante, se empiezan a encoger de hombros, empiezan a insultarse mutuamente y estamos en presencia de lo que ustedes denominan el síndrome Tourette, en el medio de un debate por la ley. Nosotros vamos a tratar de aportar algunas cuestiones. Lo primero que quiero decir es que siempre la legislación, toda legislación es para ser mejorada. Cuando
se dicta el Código Civil se dicta, lo escribe Vélez Sarsfield y se aprueba a libro cerrado, con ninguna discusión sobre las concepciones, porque evidentemente era un jurisconsulto de amplio nivel que había podido estar tanto con unitarios como federales, de manera tal que era una de las pocas personas que no tenía ningún tipo de crítica en cuanto a su conocimiento. Pero la realidad es que incluso el Código Civil de Vélez Sarsfield fue mejorado, algunas normas fueron cambiadas. Yo quisiera puntualizar, por ejemplo, que para que tengamos un marco de referencia, que en el gobierno peronista de Perón se dictan la ley de divorcio vincular y la ley de igualdad de los hijos, es decir, no esa discriminación que había entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Esa ley, cuando viene el golpe de Estado del 56, esas dos leyes son derogadas. Pasaron 30 años para que un nuevo gobierno constitucional reivindicara esas leyes y pudiéramos tener el divorcio vincular y la igualdad de los hijos sin distinción entre matrimoniales y extramatrimoniales o legítimos e ilegítimos. En realidad la concepción separatista era legítimos e ilegítimos, dentro de los ilegítimos había varios tipos. Yo lo que de alguna manera le quiero decir es que por ahí esta ley tenga algún defecto, por ahí deba ser perfeccionada, por ahí tenga algunas cuestiones que merecen una nueva mirada, pero no obstante ello, no deja de ser un avance en la legislación nacional y en la legislación provincial. Les voy a dar, antes de aburrirlo con la temática del Código Civil, quiero darle algunos tópicos que tengan en cuenta. La Ley de Salud Mental es de diciembre del 2010. La provincia de Buenos Aires adhiere a esta ley. En realidad, el Congreso vota por la adhesión en noviembre, pero recién en enero del 2014 se implementa la adhesión a la ley. Y después quiero que tengan en claro dos leyes que son el sustento de esta ley de salud mental, que es la ley de derechos de las personas con discapacidad y la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Estas leyes son del 2000 y del 2008. Ustedes tengan en cuenta que la ley de salud mental se dicta en el 2010 con sustento en estas normas. ¿Qué hace el Código Civil con esta situación? Hay una reforma del Código Civil que se dicta en el 2015 y de alguna manera, en muy pocos artículos, se ajusta a los principios de esta ley de salud mental. Y esto tiene una importancia, porque no es la norma la que tiene que determinar el comportamiento social, sino la evolución social el que tiene que establecer cómo las normas son establecidas en una sociedad. Para el Código Civil, la capacidad es la aptitud de la persona para gozar de derechos y asumir obligaciones. Es decir, es una situación mediante la cual la ley le reconoce a una persona que está apta para ejercer sus derechos y asumir responsabilidades y obligaciones. Esta capacidad, de alguna forma,
puede ser restringida por la ley. ¿Cuándo, a partir de cuándo se puede restringir? Bueno, la ley dice que el Código Civil dice que a partir de los 13 años, a una persona se le podrán limitar la capacidad cuando tenga una adicción o una alteración mental. Esta adicción o esta alteración mental tiene que ser concebida como una situación que crea daño para la persona o para terceros. En estos casos se dispone la internación de la limitación de la capacidad de una persona. Cuando una persona se encuentra absolutamente imposibilitada y el sistema de apoyo, que ahora vamos a ver lo que es un sistema de apoyo, no es suficiente, entonces recién ahí se nombra un curador, es decir, una persona que sustituye los derechos y obligaciones o actúa en representación de los derechos y obligaciones de la persona tutelada. Para que se limite la capacidad de una persona, el Código Civil dice que hay que ajustarse a ciertas reglas. Y la primera regla es que, y esto está en la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad y en los derechos de la persona con discapacidad, según la cual la capacidad se presume siempre. Es decir, una persona aún internada en un establecimiento asistencial goza de capacidad. Entonces, cuando se limita la capacidad, la primera regla que uno tiene que observar es que la capacidad de una persona se presume siempre. El segundo tema es que la limitación de esa capacidad es siempre a favor de la persona. Y esto generó un cambio ya en la legislación, porque antes más allá de la situación y el conocimiento técnico y profesional que se ejercía, había también, inclusive lo tenía el Código Civil como una protección incluso de la sociedad, es decir, uno podía disponer, incluso un juez podía disponer la internación de una persona en resguardo de la sociedad. Y esto es importante porque distinguía también las otras dos situaciones, cuando cause peligro para una persona, cuando cause peligro para terceros o en resguardo de la sociedad. Acá, por eso, cuando ahora la ley de salud mental habla de la limitación de la capacidad, que debe ser concebida siempre a favor de la persona y siempre con carácter excepcional, constituye un avance sobre los derechos de la persona. El otro tema también es que la ley de salud mental, como ustedes saben, ha creado la concepción de un sistema interdisciplinario de evaluación. El Código Civil, también receptando este principio, establece que la intervención estatal es siempre interdisciplinaria y lo dice tanto en el tratamiento como en el procedimiento. Tanto cuando se trata de una persona, debe haber un tratamiento interdisciplinario, como cuando una persona está sometida a un proceso judicial, tiene que haber una intervención interdisciplinaria. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de hablar de algún fallito, de algunos de los fallos, hay varios, en la importancia de esta situación.
¿Qué pasa cuando una persona discapacitada interviene en un proceso judicial? Bueno, la nueva ley y el Código Civil presentan el principio que la persona tiene derecho a ser oída y a ser representada en el proceso judicial con una asistencia letrada. Si no tuviera medios para esa asistencia letrada, el Estado le asegura un abogado del Estado para que ejerza su defensa y representación. También dentro de esta regla debe priorizarse el tratamiento que se considere adecuado y que sea el más práctico en función de que la persona esté el menos tiempo posible internada o con una medida de discapacidad. Estas reglas son importantes observarlas porque si no se observaran estas reglas para el Código Civil, la declaración de incapacidad sería nula. Cuando hablamos de los sistemas de apoyo, que habíamos dicho que una persona cuando no funciona el sistema de apoyo puede ser, se le puede designar un cuidador. Cuando hablamos de ese sistema de apoyo hablamos de cualquier medida judicial o extrajudicial que le sirva a la persona para tomar decisiones, para la toma de decisiones. ¿Qué se trata de generar con esto? Se trata de promover de alguna manera la autonomía de la voluntad, se trata de facilitar los medios de comunicación y de expresión y de alguna manera que la persona se pueda manifestar, pueda ejercer su voluntad en cualquier acto de su vida. Cuando este sistema de apoyo se está implementando mucho en provincia de Buenos Aires, en los tribunales de familia, ya no es únicamente el psiquiatra o el informe psiquiátrico el que determina las condiciones, sino que actúa todo un equipo interdisciplinario que tiene que ver con asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras y fundamentalmente con un seguimiento de esa situación, porque como dijimos, el objetivo de la ley es que sea siempre temporal. Obviamente habrá veces que no podrá ser temporal, pero el objetivo, lo que se trata de priorizar es que toda medida que restrinja las capacidades de las personas sea en principio temporal. Cuando nosotros le llamamos, los abogados le llamamos legitimación activa a la persona que en derecho, el Código Civil también lo llama así, a la persona que en derecho puede pedir la declaración de incapacidad. ¿Y quiénes pueden pedir la declaración de incapacidad? Bueno, la declaración de incapacidad la puede pedir el cónyuge. La ley dice siempre que no esté separado de hecho, lo cual constituye una cuestión probatoria extra dentro de una causa judicial que tiene que ver con la declaración de discapacidad, pero tiene que ver también con la acreditación de la legitimación para la persona que lo solicita. También dice que lo puede solicitar la conviviente o el conviviente, y yo diría que en forma redundante la ley dice que lo puede solicitar mientras conviva, obviamente. Si no están conviviendo, no es conviviente, pero teniendo en cuenta las particularidades de nuestras, por ahí no está mal que digan conviviente conviviendo. Y por último lo pueden pedir los familiares por consanguinidad hasta el 4.º grado y por afinidad
hasta el segundo grado. Por afinidad, por consanguinidad, bueno, son los parientes, lo que llamamos parientes de sangre, que pueden ser en línea recta o colaterales, son los de la familia, y de afinidad son aquellos que entran en el carácter de pariente a través del cónyuge. Por ejemplo, el suegro, la nuera, el yerno. Después el Código Civil establece los requisitos de la internación. En los requisitos de la internación, que tantas cuestiones trae aparejadas hoy, sobre todo porque recuerden que la Ley de Salud Mental estableció que el objetivo es dejar a un lado todo lo que significa, de alguna manera, hacer del incapaz o del discapacitado o de aquel que es declarado incapaz, establecer que vaya a una institución sin tiempo. Quienes hemos estado trabajando en forma indirecta con establecimientos de salud, sabemos que muchas veces los organismos actuaban como depósitos de personas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para una internación? Lo primero es que debe estar fundada esa decisión en un equipo interdisciplinario. Tiene que haber una evaluación interdisciplinaria. En segundo lugar, debe existir un riesgo cierto para la persona o para terceros. Debe estar siempre supervisada, es decir, tiene que haber controles periódicos de la evaluación del paciente. Y debe establecerse fundamentalmente la finalidad para qué se interna una persona. Como no me queda mucho tiempo, yo quisiera traerles un fallo que es del 2014, pero quiero señalarles algunas particularidades de este fallo. Hay algunas cosas que lo voy a leer porque son muy, muy específicas. Un juzgado de Loma de Zamora declaró incapaz a una persona porque padecía de alienación mental bajo la forma de esquizofrenia, careciendo de conciencia de la enfermedad, pudiendo orientarse auto y alopsíquicamente, y se estableció que la existencia del cuadro tenía además una forma de ideación lenta. Se aludió a la presencia de un juicio desviado con pronóstico sujeto a una evaluación. Se procede a realizar un nuevo estudio psicológico, y en ese estudio psicológico de alguna manera se ve que esta persona ha evolucionado. Entonces se pide controles y nueva evaluación para ver qué actos podía desarrollar por sí esta persona. La jueza de primera instancia rechaza la apelación y la realización de nuevas evaluaciones en virtud de que cuando se dicta la sentencia, que fue en el año 97, miren desde cuándo estamos hablando de 1997, y el fallo de la jueza fue del año 14. Bueno, perdón, en el año 12. Bueno, en el año 12, la jueza ya implementada la ley de salud mental dice, bueno, pero yo cuando dicté sentencia la ley de salud mental no regía. Y además acá en la provincia de Buenos Aires, la provincia todavía no adhirió a la ley, así que para mí no es obligatoria, no tiene sentido
hacer una evaluación porque cuando se dictó la sentencia se cumplieron todos los mecanismos necesarios para disponer tanto la internación como para establecer que esta persona era un incapaz. Bueno, por este expediente va a Cámara y la Cámara dice algunas cositas que me permití traérselas. Y dice, el mero hecho del transcurso del tiempo dictado en una sentencia no impone por sí el deber de reevaluación de esa sentencia declarativa. Estamos hablando de una persona internada, no estamos hablando de que tengo que revisar un fallo donde dije que Juan le debía 20 pesos a Pedro. Sigue diciendo, no surge de las constancias de actos de autos que existan cambios que pudiesen determinar una modificación de los beneficios de la situación y que ha habido un acompañamiento de la curadora dentro de lo que se le puede exigir a una curadora. Como consecuencia de ello, se interpone un recurso extraordinario haciendo referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad, que tiene como objeto promover y proteger y asegurar el goce pleno de los derechos de las personas y que de alguna forma rechaza toda forma de discriminación, aún de aún de las personas con discapacidad, entendió la Corte que correspondería una nueva revaluación. Pero hay un hecho más importante que yo quisiera rescatar de este fallo de la Corte. Y es que en el sistema judicial se establecieron que se denominan las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia son derechos que se le aseguran a todas aquellas personas sometidas a proceso, donde el sistema judicial debe contribuir a la defensa efectiva de las personas. Y la defensa efectiva de las personas es el derecho de ser oídas siempre. No hay un momento determinado, hay un momento determinado por una cuestión procedimental, pero eso no quiere decir que no pueda ser escuchada en el futuro. Esto no dice que no pueda ser evaluada en el futuro. Y ustedes fíjense que si bien una persona sometida a proceso tiene todo un sistema de apelación, de recursos ante distintas instancias, parecía ser que las personas internadas no lo tenían. Y muchas veces, por las circunstancias que todos conocemos, porque las asesorías de incapaces están saturadas de trabajo, muchas veces pasaban desapercibidas las posibilidades de apelaciones y con esa situación que no se apelaba una sentencia, una persona no tenía derecho a una revisión, no tenía derecho a ver una evaluación, no tenía derecho a ver cuánto había avanzado en su enfermedad o en su diagnóstico como para poder acceder a otra situación distinta. El fallo lo que dice es que de alguna manera corresponde garantizar esa reevaluación. El fallo también destaca, además de destacar a varios autores que establecen a nivel nacional, internacional, experimentado, la importancia de la reevaluación, dice:
El derecho de las personas vulnerables no es solo un derecho técnico, sino que se considera un derecho con una dimensión humana. No se trata de jugar con tal o cual regla cuando hablamos de este derecho. Se trata de imaginar un individuo con su personalidad, su dignidad y su legitimidad. El derecho de las personas vulnerables es la cara oculta de una sociedad humana y compleja. Un autor francés ha dicho, y yo quiero cerrar con esto porque esto me parece que es lo importante, y dice, dis-moi comment la société protège les personnes vulnérables et je te dirai dans quelle société tu vis. Tu vis. Leo perfecto francés, mi dicción es bastante mala, pero básicamente lo que está diciendo, dime o díganme cómo la sociedad protege a las personas vulnerables y yo les voy a decir en qué sociedad viven. Bueno, eh, espero que de alguna manera esto haya servido para establecer eh, que si bien hay una ley que podrá ser mejorada, que podrá ser revista, que podremos tener algunas cuestiones que podamos mejorar, no dejen de pensar que es una mejora para la persona humana, para la dignidad, para aquella persona vulnerable. Nosotros creemos que las personas vulnerables es un dicho. Este, la ONU ha dicho que no basta con reconocerle derechos a una persona en situación vulnerable. Hay que ejercerlo, hay que tener una actitud positiva. Tener una actitud positiva significa vivenciar esos derechos, hacerlos efectivos. No basta simplemente determinar, bueno, acá tengo un grupo vulnerable y le aseguro esos derechos. Parece que hay una distinción entre el derecho y el ejercicio de ese derecho. Bueno, toda ley que sirva para el reconocimiento del ejercicio de los derechos, que sirva para la revalorización de la persona vulnerable, de su dignidad, de su derecho a ser oída, de su representación, de su posibilidad de acceder al mejor tratamiento posible. Eso es un Estado que trabaja positivamente. Y esta ley, creo yo, que con sus defectos, con sus errores, ha tenido en vista ese propósito. Nada más, muchas gracias. Gracias a vos, Mauro. Yo les recuerdo a la audiencia que pueden ir facilitando preguntas a través del chat y después hacemos toda una recopilación y una revisión al final de las charlas de los tres expositores. Ahora doy paso a Mariano Rey, repito, él es el director provincial de Salud Mental y Códigos de la Subsecretaría de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de provincia. Mariano, no estás en línea y te van a habilitar el micrófono. ¿Nos escuchás bien? Y te damos la bienvenida formal. Bueno, gracias Nadia. Bueno, buenos días a todas, todos. La verdad que muy contentos de poder acompañar este proceso formativo. Nosotros entendemos que en la provincia de Buenos Aires estamos planteando un cambio en el modelo de atención, lo que refiere a salud mental, y no hay posibilidad de la consolidación de un cambio en un modelo de atención si eso no va acompañado de propuestas formativas que también puedan darle un sustento, ¿sí? Así como no hay ley que no pueda agotarse solamente en la letra de la misma, sino en los procesos de implementación que requieren para darle corporeidad, para darle sustento también a eso como un marco de una política pública. Quizás retomando algunas cuestiones que, bueno, primero agradecer, porque la verdad que haya más de 110 personas de 150 inscriptos que estén en este momento
en vivo en este momento, me parece que es importante, sobre todo en un momento en el cual todo el sistema sanitario en su conjunto, y lo cual no queda exento también salud mental, está profundamente estresado en el marco de la pandemia. Así que darse un tiempo también para poder pensar las prácticas, para poder pensar desde dónde estamos interviniendo, me parece que cuanto menos es algo a celebrar en algún punto, ¿sí? Así como también todo lo que tiene que ver con las instancias, o sea, este curso está armado ya en una lógica intersectorial, digamos, algo que no es exclusivo de salud, sino que la presencia en este punto de derechos humanos, tanto de nación como de provincia, del idioma y de nosotros, es algo que también va en línea con los supuestos y los preceptos que plantea nuestro marco normativo, ¿sí? Cuando hablamos de marco normativo, yo en realidad lo que voy a tratar de hacer es armar como una caracterización de dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo como ministerio, ¿sí? Me parece que vienen trabajando algunos aspectos más técnicos o de la letra de la norma, con lo cual me parece que es más útil e importante hacer más foco en cómo estamos nosotros pensando la política pública en materia de salud mental a los efectos de este curso, ¿sí? Primero, para arrancar, digo, nuestro marco normativo, lo único que voy a decir en relación a eso, yo no lo ubicaría exclusivamente dentro de lo que es la Ley Nacional de Salud Mental y la decisión de la provincia, que la decisión de la provincia es posterior a la reglamentación de la Ley de Salud Mental del 2013, sino también la ubicaría, siempre las leyes hay que poder pensarlas en clave de época, digo, cuál es el contexto histórico-social en el cual se sanciona una ley, tiene que ver también con una respuesta que se va dando, ¿sí? Pero me parece que hay un conjunto de normas que consolidan nuestro plexo normativo, ¿sí? Una de ellas es la Ley Nacional de Salud Mental, otra de ellas es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, otra la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, otra la Ley de Derechos del Paciente, que es un año anterior a la Ley de Salud Mental y que muchas veces se la deja por fuera, pero la Ley de Salud Mental retoma un montón de aspectos que tienen que ver con eso y que una de las intervenciones que hicieron en el chat sobre el principio tienen que ver con eso, acerca de quién es el deber de cuidado del usuario de salud mental en el marco de un proceso de atención. Y yo me animaría ya a ir contestándole un poquito en relación a eso, es que hay un poco de cada uno, ¿sí? Hay una parte que tiene que ver con el equipo tratante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, como bien dice esa ley de derechos del paciente, eso regula el conjunto de las prácticas y las vinculaciones que tienen los usuarios con los efectores y con los trabajadores, con los profesionales del campo de la salud en su conjunto. Sí, obviamente que después hay instancias de monitoreo, hay instancias estatales. Es muy importante para poder pensar el proceso de implementación de nuestro marco normativo, ubicar las instancias estatales que creó la Ley de Salud Mental. Estimo que en alguno de los compañeros que ha dado ya ha tomado algunos de estos aspectos, digo, como son, digo, no habría una ingeniería de procesos desencadenada si no hubiera una autoridad de aplicación, si no hubiera un organismo que se ocupe de la defensa de los derechos de los usuarios, si no hubiera un organismo que se ocupe del monitoreo de esas situaciones, si no hubiera organismos que también estén específicamente trabajando en los estándares de habilitación, monitoreo y supervisión periódica de las instituciones y los establecimientos en los cuales se desarrollan, ¿sí?, los tratamientos de las personas. Digo, hay un conjunto de instancias estatales, ¿sí?, órgano de revisión, dirección de salud mental, unidad de letrados, bueno, el artículo 34, el que hablaba de los estándares de habilitación, el artículo 33, donde menciona también cómo las carreras de grado y todas las instancias formativas deben acompañar también esos preceptos, porque si no después la norma queda solamente en una letra, ¿sí? Entonces les decía, Ley Nacional de Salud Mental, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Derechos del Paciente y también el Código Civil y Comercial de la Nación que se sanciona en el 2015, que de alguna manera repone y sobre todo le da como mucha fuerza a dos aspectos, digo, lo que tiene que ver con el capítulo de las internaciones y también lo que tiene que ver con el modelo de apoyos, ¿sí? Que en realidad es contrario al modelo de sustitución de la voluntad del cual se venía, ¿sí? Digo, es muy útil para poder pensar, por ahí Mariano después lo tocará cuando se toca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, digo, que de alguna manera ahí se plasma el modelo social de la discapacidad. Nosotros venimos del modelo de prescindencia, luego el modelo de prescindencia, ubiquémoslo más cerca de la Edad Media, ¿sí?
en donde en realidad la persona con padecimiento subjetivo claramente era desechable de la sociedad. O sea, a ese nivel, digo, prescindir de esas personas. Luego el modelo médico rehabilitador y toda la herencia que tiene ahí, de la lógica asilar tutelar, ¿sí? Y luego el modelo social de la discapacidad, que es el propuesto por la Convención, es de alguna manera el que repone nuestro marco normativo en su conjunto, y que de alguna manera eso es lo que va tensionando con ese modelo previo que todavía tiene alguna vigencia, ¿sí? Pero para mí no es lo mismo que haya ley a que no lo haya ley. ¿Por qué? Primero, porque la ley genera un criterio de exigibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, si hay una vulneración de un derecho que está consagrado en una normativa, uno tiene la posibilidad de ir incluso hasta instancias internacionales como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, que haya una ley nos permite eso. Que haya una ley también nos permite, digo, regular prácticas. Digo, la ley regula prácticas y nuestra ley de salud mental, cuando habla de modelo de abordaje, cuando habla de las formas y los procesos de cómo se desencadenan, que no tienen que ver solamente con la cuestión de la atención, sino de cómo se diseña una política pública, ¿sí? Una política pública integrada, diría yo, integral e integrada, que no atañe solamente el campo de la salud, sino que lo excede, ¿sí? Por la enorme cantidad de aristas que se ponen en juego en los padecimientos subjetivos. Y desde allá, que también que haya una ley permite el diseño de políticas públicas que puedan dar una implementación de la misma. Con lo cual, digo, esto permite, por ejemplo, la asignación de partidas presupuestarias, ¿sí? Que no es un dato menor para poder generar procesos como el que la ley de salud mental plantea. Entonces, esto me parece que no es menor, ¿sí? Y que siempre hay que poder pensar que una cosa es cuando se sanciona una norma y luego está el proceso de implementación de la misma, que es toda esta ingeniería de procesos que a lo largo de los años, con mayor o menor virtud, se ha podido ir desarrollando. Quizás en los primeros años, luego de la reglamentación, se empezaron a dar algunos avances muy interesantes, que luego se ralentizaron en los últimos 4 años, entre el 2015 y el 2019, y que han tenido un nuevo impulso ahora, y ahora les voy a empezar a contar el por qué nosotros hablamos de un nuevo impulso, ¿sí? Con datos muy concretos, digo, que les voy a ir comentando en relación a la política que nosotros venimos desarrollando desde el Ministerio de Salud, y no solamente del Ministerio de Salud, sino que me atrevería a decir desde mismo la gobernación de la provincia de Buenos Aires, para hablar de la jurisdicción en la cual nos toca estar charlando el día de hoy. Ahora bien, insisto, para poder pensar las prácticas hay que pensarlas como prácticas situadas. Y si vamos a hablar de prácticas situadas, tenemos que pensar cuál es la caracterización que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires para poder desarrollar una política de salud mental. En ese sentido, digo, primero lo que tenemos que pensar es desde dónde venimos. Venimos de una herencia de un sistema absolutamente fragmentado y con distintas composiciones que se repiten a lo largo de las 24 jurisdicciones de nuestro país, pero que en nuestra provincia no es menor. Digo, por un lado tenemos el sector público, ¿sí? Y tenemos el sector privado. Digo, a ver, cuando hablamos de niveles de gestión de los efectores. Ahora bien, también sabemos que dentro de los efectores de gestión privada, digo, no es lo mismo el financiador, que muchas veces son las obras sociales, los financiadores, ¿sí? Que no son los mismos que son los encargados de llevar adelante la política de esos efectores. Entonces tenemos un modelo de financiación por un lado, un efector por otro lado, y después tenemos el público y el privado, y obviamente de la seguridad social. Eso por un lado. Ahora bien, también para el diseño de una política pública uno tiene que tener presente que, por ejemplo, en nuestra provincia de Buenos Aires el primer nivel de atención es municipal, es de gestión municipal, ¿sí? Y muchas veces, en muchos lugares, el segundo y tercer nivel es de nivel provincial. Entonces, ahí tenemos otro tipo de dificultad para poder pensar la interrelación en lo que nosotros llamamos un sistema hacia donde consideramos que hay que ir, que es hacia un sistema integrado de alguna manera de salud, ¿sí? Pero que permita sobre todo pensar un sistema solidario en materia de salud mental. Sistema que en realidad en nuestra provincia la realidad es que está en construcción. ¿Por qué digo en construcción? Porque muchas veces lo que nos sucede es que dispositivos de gestión municipal, por ejemplo, están absolutamente en ausencia de relación de esos dispositivos de gestión provincial que tienen por ahí proximidad geográfica. En términos de accesibilidad no sería el mayor problema, pero sí en términos de los vasos comunicantes que permiten una política de continuidad de cuidado. Sobre todo para dar respuesta a lo que nosotros consideramos que son las tres situaciones de mayor gravedad en términos de lo que debemos ir haciendo
para poder generar este proceso de implementación. Uno tiene que ver con la accesibilidad en términos de urgencia en salud mental. El segundo tiene que ver con la accesibilidad en términos de psicofármaco como una herramienta, ¿sí? El psicofármaco como bien social. Obviamente que después están todas las discusiones acerca de la psicopatologización de la vida cotidiana, de la polifarmacia, pero lo cierto es que hay un montón de usuarios de los servicios de salud mental que requieren una medicación como herramienta y que muchas veces ese acceso no está garantizado del todo o es tremendamente complejo nosotros hemos visto personas que viajan hasta 3 y 4 horas para buscar un medicamento. Entonces, cuestiones que son realmente muy complejas en ese sentido y que también hay que ir dándole como una respuesta. Y otra que tiene que ver con los dispositivos intermedios que permitirían de alguna forma generar esa continuidad de cuidados. Entonces, por eso digo, para poder pensar un cambio en el modelo de atención, primero tenemos que decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son las prácticas sobre las que se sustenta? ¿Sí? Y cuáles van a ser los vasos comunicantes para poder generar todos estos procesos de transformación. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, nosotros venimos realizando desde ya diciembre del 2019, un poco también en algunos aspectos detenidos en parte, muy en parte, por la pandemia, pero que nos ha posibilitado también una pantalla gigante de todos los obstáculos y todas las bondades que tiene el sistema, digo, la pandemia, porque ha generado niveles de articulación insospechados y muy positivos para la vinculación entre los distintos tipos de factores y sobre todo entre los distintos niveles de gestión, ¿sí? Pero sí nosotros tenemos claro esto, digo, vamos hacia un sistema solidario de salud mental. ¿Qué implica un sistema solidario? Implica justamente el diálogo de todos los componentes, pero la clarificación también de cuál es el rol y la función específica que cada uno de los componentes del sistema tiene dentro de esta lógica que nosotros estamos planteando. Entonces, va a haber un rol específico para los hospitales generales, un rol específico en su adecuación para los hospitales neuropsiquiátricos, ¿sí? Un rol específico para los dispositivos intermedios, un rol específico para el primer nivel de atención. Y cómo se va dialogando entre todas estas instancias de articulación. Así como también, digo, si se quiere, una forma de incorporación en todo lo que tiene que ver con los procesos de fiscalización, en observancia de los derechos, digo, ¿sí? Porque si hay una cuestión que plantea de entrada nuestro marco normativo se parte de la presunción de capacidad de las personas. ¿Sí? Entonces, se parte de la presunción de la capacidad de las personas, eso no es un dato menor. Digo, en ese sentido, sí les planteo que vayan al artículo 7 de la Ley de Salud Mental, que ahí es como muy claro todo lo que tiene que ver con los incisos en términos de los derechos que históricamente han sido vulnerados en las personas con padecimientos subjetivos. Yo siempre planteo, y a nosotros en el conjunto del Ministerio nos cierra pensar que la ley de salud mental es una ley de restitución de derechos y no es una ley de ampliación de derechos como muchas veces se la ha descrito, porque si bien se da en el marco de una enorme cantidad de leyes de ampliación de derechos, como la ley de matrimonio igualitario, que sí es ampliación de derechos, la ley de identidad de género, que sí es una ley de ampliación de derechos, la ley de salud mental entendemos que es de restitución porque en realidad viene a consagrar algo que se venía vulnerando sistemáticamente. ¿Sí? En los distintos niveles, digo, no pensemos que la vulneración de derechos se da solamente en un hospital neuropsiquiátrico, por ejemplo, en un hospital neuropsiquiátrico público, en donde una persona puede llegar a estar haciendo sus necesidades sin puerta o bañándose sin una cortina, digo, eso quizás, o con internaciones de 30 y 40 años. Eso es una vulneración muy clara. Pues la vulneración de derechos también se da, por ejemplo, cuando hay una urgencia de salud mental y eso no se puede recepcionar, cuando se plantea un turno y se da un turno a 5 meses, porque no tenemos turno para poder dar una prestación en salud mental, son distintos planos en los cuales también se vulnera el acceso al derecho. ¿Sí? Y siempre que vamos a pensar una política de salud, tenemos que pensar una política que tenga que ver cuestiones de accesibilidad, disponibilidad, equidad e igualdad, dignificando también a los usuarios y a las prácticas también de los profesionales y las instituciones que desarrollan las mismas. Entonces, todo esto me parece que es importante poder tenerlo presente, y con esto me adelanto un poquito entonces a comentarles qué tipo de cuestiones concretas nosotros venimos desarrollando como políticas en el Ministerio de Salud para poder dar cuenta de estas cuestiones. Primero lo que les voy a mencionar es lo que venimos haciendo en lo público, ¿sí? Para después tomar un poquito también algo de esto que lo podamos ir pensando en las instituciones
por ahí que están nucleadas y que muchos están participando de este encuentro. Una de las cuestiones que nosotros hemos avanzado primariamente tiene que ver con los procesos de adecuación de los 4 neuropsiquiátricos públicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Nosotros entendemos que cambiar los manicomios o la lógica manicomial, digo, es una pieza estratégica que es más global, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con la transformación de los neuropsiquiátricos, sino que tiene que ver con salir de la lógica manicomial que está en todos los efectores. Digo, a mí me ha pasado ir a un hospital general y ver una camilla en donde se le estaba esperando al usuario con una medida de sujeción, no utilizando una medida de sujeción en pos de su cuidado. Y eso es el manicomio. Digo, no pensemos que el manicomio solamente son esas imágenes trágicas bueno, que muchas veces las hemos visto, que quizás, no sé, en Vidas Arrasadas está como muy, muy clarificado, y que también agrego, digo, sin Vidas Arrasadas posiblemente no se le haya dado un impulso tan grande para lo que después fue la sanción de nuestra ley, digamos, ¿no? Vidas Arrasadas es un documento, para que lo sepan todos ustedes, que hizo el CES y el MDRI en el 2007, ¿sí? En donde se constatan las graves vulneraciones a los derechos humanos que tenían las personas con padecimiento subjetivo en las instituciones en las cuales se daban los procesos de atención, ¿sí? Voy a ir y venir de alguna manera con este tipo de cuestiones, digo, para poder ir incorporándolo. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay una cuestión clave que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que tiene que ver con modificar y adecuar a los preceptos de la Ley de Salud Mental las grandes instituciones neuropsiquiátricas de la provincia. Nosotros cuando iniciamos nuestra gestión teníamos 1.810 personas internadas en estos 4 neuropsiquiátricos públicos, ¿sí? Y para nosotros, ¿qué implica un cambio o un plan de adecuación? Que fue lo que han presentado estas instituciones en un trabajo que ha sido una ingeniería del proceso también. Tenía que ver con, primero, abrir estas instituciones a la comunidad, así como también, por otro lado, que la comunidad pueda empezar a ingresar a estas instituciones. ¿Sí? Si nosotros entendemos que estos lugares muchas veces han sido lugares de depósito, digo, la apertura a la comunidad implica otro tipo de vinculación con la misma, así como también implica que los procesos de continuidad de cuidado y de externación sustentable, como nosotros lo mencionamos, se puedan empezar a garantizar. ¿Sí? Nosotros, el 5 de septiembre del 2020, hicimos una línea de base en un trabajo que habíamos comenzado previamente con las autoridades y direcciones de esos hospitales, ¿sí? En donde les planteamos todos los componentes que sí o sí tenían que estar en el marco de ese plan de adecuación. ¿Sí? Y les planteábamos que los componentes que no podían faltar en ese plan de adecuación tenían que ver con un componente sanitario, ¿sí? En donde puedo ubicar que no se trataba del cierre de estas instituciones, sino de una modificación del lugar que tenían dentro del sistema, en donde tenían que conservarse camas para la atención de la urgencia en salud mental y para los episodios agudos, ¿sí? Pero que también debían incorporar otro tipo de ecuaciones, tales como un componente cultural, un componente de inclusión laboral, un componente, o sea, un componente socioproductivo, un componente educativo, un componente incluso de memoria dentro de estas instituciones. ¿Sí? Entonces, por situarles algunos de los aspectos de base tenían que tener estas cuestiones, ¿sí? Todo lo otro que podían hacer, que de hecho muchos planes tienen componente deportivo, tienen una cantidad de ecuaciones muy profundas que han sido trabajados con las direcciones de las instituciones, los jefes de servicio de las mismas y con el conjunto de los trabajadores. O sea, ha sido un proceso muy participativo para la toma de decisiones, que después, el 9 de octubre, ¿sí? Que en realidad el 10 de octubre nosotros utilizamos como 2 fechas que para nosotros eran muy importantes, una el 10 de octubre y otra el 10 de diciembre. El 10 de octubre fue la primera entrega de estos planes de adecuación, ¿sí? Se siguió trabajando el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, se siguieron trabajando desde el Ministerio en conjunto con todas estas instancias, para el 10 de diciembre generar la aprobación global de estos planes de adecuación, que hicimos ahí un acto con el ministro, con el viceministro, con la subsecretaria Julieta Calmels, y también con las direcciones de todos estos hospitales, en donde claramente habían participado todo el conjunto de la comunidad, si se quiere, que interviene en este tipo de situaciones. Entonces, esos planes de adecuación han sido posibilitadores de un montón de estrategias que se venían realizando. Digo, un dato que les voy a decir, nosotros la pandemia inició en marzo del 2020, ¿sí? 2 cuestiones por ahí que me parece que son muy importantes a marcar en este aspecto. Digo, para poder ubicar cómo la ética del cuidado también genera otro tipo de procesos, ¿sí?
En el marco de la pandemia se produjeron menos fallecimientos en los 4 neuropsiquiátricos públicos que en todos los años anteriores. Cuestión que en realidad, digo, si nosotros tenemos presente que una enorme cantidad de las personas internadas ahí son personas con comorbilidad, son personas en muchos casos muy añosas, ¿sí? El ingreso del coronavirus a estas instituciones podría haber sido tremendo. Ahora, ¿por qué hablo de la ética del cuidado? Fueron los primeros hospitales que nosotros logramos que lleguen también los insumos de protección. Fueron población de objetivo que nosotros determinamos como prioritaria para lo que tenía que ver también con la vacunación. Entonces, y se fueron realizando un montón de medidas de cuidado concretas, y eso tenía que ver también con la circulación de las personas, con la circulación de los trabajadores y con un montón de medidas de cuidado que coronaron que el número de fallecimientos sea menor que en una instancia de no pandemia. Digo, eso me parece que es un dato que no es menor. Otro dato que me parece que es muy importante que lo podamos tener presente, sobre todo para, bueno, al principio decían que están los detractores de la ley y los fanáticos de la ley. Yo no suelo pensar un poco en esos términos, no me gustan mucho las dicotomías en ese sentido. Yo creo que la ley está y hay que cumplirla y que en última instancia tenemos que ir viendo cómo ir aproximando a todo el conjunto de los actores para poder generar acuerdos y cercanías para que la ley de alguna manera se pueda dar. Ahora, cuando nosotros iniciamos, yo les decía, 1.810 usuarios internados en estas instituciones. Muchísimos de ellos con más de 10, 20 y 30 años de internación. Al día de hoy, yo diría a principio de abril, nosotros tenemos 1.485 personas internadas en estos hospitales. Ustedes se preguntarán dónde fueron a parar esas 350 personas. Bueno, hemos hecho una política muy profunda de trabajo con estas 4 instituciones para poder generar externaciones sustentables, ¿sí? Muchos de los usuarios que se encontraban internados ahí hoy están viviendo en la comunidad en distintos niveles de estrategias. Pisos convivenciales, unidades residenciales con distintos niveles de apoyo, y todo eso ha sido posible porque hubo cambios en términos político-institucionales. Digo, los hospitales empezaron a trabajar para el afuera, trabajadores que venían trabajando dentro de salas pabellonadas con 60 usuarios cada uno, hoy están generando sus estrategias de trabajo en la comunidad, en el sostenimiento de los apoyos de las personas que están viviendo hoy en la comunidad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Cabred, una colonia Cabred, o el Hospital Neuropsiquiátrico Domingo Cabred de Luján, de Upendón en realidad, nosotros ya hemos cerrado 2 pabellones, ¿sí? Y hemos cerrado también lo que era el SAC, el antiguo SAC, en donde había 60 personas internadas también ahí, y hemos transformado en el armado de una guardia nueva, mucho más digna para que las personas puedan estar ahí cuando lo requieran por un episodio agudo. Entonces, no es que es imposible, no es que es inviable, sí tiene que haber una decisión político-institucional, así como que tiene que haber también una serie de políticas que vayan acompañando estos procesos. Por eso le digo esos datos, uno que tiene que ver con el fallecimiento y otro que tiene que ver con cómo, incluso en el marco de la pandemia, con disminución de circulación y con un montón de otros ministerios que no han podido estar muy activos, ¿sí? Salud ha estado activo en todo el momento, ¿sí? Aún así hemos podido hacer una enorme cantidad de externaciones sustentables, haciendo mucho más foco en el trabajo en la comunidad, fortaleciendo equipos móviles de atención, generando internaciones domiciliarias y sosteniendo en la comunidad. Entonces, no es que no se puede, lo que es importante en última instancia es ir construyendo esas herramientas para que eso sea posible. Entonces, uno de los cambios que nosotros planteamos es la adecuación de estos hospitales neuropsiquiátricos. Por otro lado, y un poco, yo les decía que todos los componentes tienen que estar dialogando entre sí, también nos estamos dando una política para con los hospitales generales, ¿sí? Nosotros tenemos casi 80 hospitales provinciales, ¿sí? De los cuales alrededor de 50 y pico, 56, tienen algún tipo de o área o servicio de salud mental, ¿sí? Lo que estamos trabajando es en la apertura de camas de salud mental en los hospitales generales, ¿sí? También una deuda pendiente, ¿sí? Para lo que tiene que ver también con, una vez que las personas están en la comunidad, que su única referencia no sean estas instituciones, sino que puedan empezar a conectarse con otras instituciones más próximas a su comunidad. Bueno, estamos abriendo camas de salud mental en muchos de los hospitales. Obviamente que en el marco de la pandemia
el criterio de la utilización de cama está siendo muy dinámico, pero sí hay un acuerdo muy profundo con todos los directores de los hospitales de que hacia ahí es hacia donde estamos yendo, y si todo marcha bien y empezamos a salirnos con un horizonte como es la vacunación lentamente de acá, vamos a poder empezar a saber cuántas camas específicas vamos a tener dentro de cada uno de los hospitales generales para la asignación, para la atención de los episodios agudos de salud mental, ¿sí? Entonces, esa es otra de las líneas estratégicas que nosotros estamos desarrollando, que tiene que ver con cómo se puede dar el abordaje de la urgencia en salud mental en nuestros hospitales provinciales. Para eso no solamente estamos trabajando en relación a la apertura de camas, sino que estamos haciendo incorporación de profesionales. El año pasado incorporamos más de 150 profesionales del campo de la salud mental, solamente con la incorporación de los residentes que terminaron una decisión histórica, de más de 1.200 residentes que finalizaron su proceso formativo y fueron absorbidos por el sistema. 150 de ellos han sido del campo de la salud mental, y también estamos ingresando una enorme cantidad de profesionales para el sostenimiento de estas líneas de trabajo específicas hacia adentro de nuestros hospitales. ¿Sí? Nosotros entendemos que eso tiene que ir acompañado, por un lado, de una definición, pero por otro lado, de recursos y de una infraestructura acorde que pueda permitir también que eso se pueda garantizar. Pero también les decía que eso no es sin modelo formativo. Entonces, por eso desarrollamos 2 propuestas formativas específicas. Yo diría 2 que ya están en funcionamiento y 2 próximas a avanzar. Una de ellas se inició una primer cohorte, una diplomatura de políticas en salud mental, ¿sí? Dirigida a los profesionales y trabajadores provinciales en una primera instancia. En 24 horas nosotros hemos tenido más de 650 inscriptos, para que se den una idea, lo cual ha sido realmente muy grato para nosotros y esperanzador, saber que el conjunto de los trabajadores tiene la voluntad de poder formarse para poder acompañar estos procesos, así como también estamos en este momento, los días viernes, cursando la segunda cohorte de abordajes en salud mental específicos para enfermería. ¿Por qué? Porque los enfermeros son quienes en muchas oportunidades más tiempo pasan con los usuarios de salud mental. Entonces, si nosotros queremos que se mejore la atención de salud mental, no solamente de las disciplinas más, si se quiere, tradicionales del campo de la salud mental, sino aquellos que pasan mayor tiempo en el marco de las descompensaciones agudas, ¿sí? Entonces tenemos que capacitar a enfermería, tenemos que hacer algún trabajo en relación a toda la función de acompañamiento. Venimos trabajando en esa tesitura. Por otro lado, también venimos pensando en la incorporación de personas que sean exclusivas para la atención de la urgencia en salud mental y desarrollando también un curso de formación específico de urgencia en salud mental que pueda incorporar otra área de vacancia profunda que tenemos, pero sobre la cual estamos empezando a desarrollar también políticas, que tiene que ver con el abordaje de las infancias y juventudes. Sí, una cuestión también muy importante que podamos tener presente, porque también si no hay una política de abordaje de las infancias, muy poco probablemente tengamos una política de desarrollo de la salud mental en su conjunto. ¿Sí? O sea, debe ser incorporado también como una cuestión, un vector fundante e importante. Entonces, por un lado, entonces hablábamos de la política de los neuropsiquiátricos, por otro lado, la política de los hospitales generales, y lo que me falta ahí por ahí desarrollar un poquito tiene que ver con, bueno, ¿y qué hacemos con los dispositivos intermedios? Con aquellos lugares que quizás están más próximos a la comunidad, ¿sí? Y que es donde debieran realizarse quizás esas instancias que podrían permitir desarrollar algunas cuestiones preventivas o de un acceso a una oferta sanitaria, y no exclusivamente sanitaria, sino en el eje de inclusión social, ¿sí? Que pueda evitar internaciones o reinternaciones. Bueno, en eso también estamos haciendo un desarrollo específico. Cuando nosotros asumimos en la provincia de Buenos Aires alrededor de 9-10 a nivel público centros de día, nosotros estamos planteando la construcción y refuncionalización de muchos centros provinciales de atención y la creación de otros nuevos centros, nosotros los llamamos centros comunitarios, ¿sí? O centros de día abiertos a la comunidad, que tienen esta característica, en donde en realidad se piensa en la trayectoria sanitaria de los usuarios, y aquellos usuarios que requieran alguna atención específica, se la da dentro de estos dispositivos, así como también se propone una otra oferta cultural, educativa y de inclusión laboral, ¿sí? Que es abierta a la comunidad.
Y eso tiene una doble importancia. Primero, porque le genera mejores condiciones de acceso a nuestros usuarios, y segundo, porque permite también trabajar el prejuicio, el estigma asociado al padecimiento mental, ¿sí? Y que las personas que no tienen algún tipo de padecimiento mental puedan empezar a compartir algunas acciones con estos usuarios para poder también generar algún clave de inclusión. Entonces, entendemos que también por ahí hay un eje importante a trabajar. En este sentido, nosotros hemos ya comenzado a trabajar en el armado de una red provincial de dispositivos intermedios. Hace un par de semanas hemos tenido una reunión iniciatoria de ese proceso y ya tenemos más de 30 proyectos que se están trabajando en distintas partes de la provincia para el desarrollo de este tipo de actividades. En algunas con una mayor articulación con los municipios, en otras más profundamente en articulación con efectores provinciales que dialogan entre sí. Entonces, de nuevo, si no tenemos dispositivos intermedios que puedan permitir, generar alguna descarga de lo que es no solo la continuidad de cuidado, sino también en algún punto algo preventivo para evitar las internaciones, vamos a quedarnos con una patamanca. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo, todo esto está planteado en la ley. Entonces, hay que poder diferenciar cuando se dice que la ley tiene agujeros porque no dispone. La ley no es la que tiene que armar el dispositivo intermedio. ¿Es la política pública o es la política y los responsables, ¿sí?, de las áreas de salud y salud mental los que se tienen que ocupar de gestionar esas cuestiones? Entonces, por eso digo, hago una cuestión que me parece que es importante entender, porque si no, después se le hace decir a la ley lo que la ley no dice, ¿sí? Entonces, para poder poner claridad, y por eso diciendo, bueno, a ver, es una ingeniería de procesos, ¿sí? Entonces, esta ingeniería de procesos también aplica a los privados o a los efectores de gestión privada, ¿sí? Ahora me voy a ir un poquito a los efectores de gestión privada, ¿sí? A diferencia por ahí de lo que nos encontramos en lo público, en la provincia de Buenos Aires yo creo que ningún sanatorio o ninguna clínica general polivalente atiende cuestiones de salud mental o recibe internaciones por motivo de salud mental, con lo cual entiendo que mayoritariamente siguen siendo las clínicas, ¿sí?, las que hacen ese tipo de prestación, ¿sí? Me parece que eso también es un factor necesario para poder caracterizar de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Digo, si eso no lo tenemos presente y planteamos los planes de adecuación para las clínicas sin contemplar, cuál es el lugar de cómo se componen los efectores, también sería algo irrealizable, ¿sí? Nosotros hemos tenido con las cámaras 2 reuniones en el año pasado, ¿sí?, en donde les comentábamos y les compartíamos que también estamos próximos a lanzar una norma de habilitación, ¿sí?, para los efectores privados, ¿sí?, que en realidad la realidad es la norma ya está lista para poder salir, y si hay una razón por la cual no la estamos haciendo es porque en realidad el acompañamiento fuerte que va a haber que ir haciendo para la implementación de esa normativa, ¿sí?, en este momento de profundo estrés del sistema, no es del todo posible de poder llevar adelante. Pero sí estamos en diálogo, sí nosotros le hemos planteado a los representantes, yo diría del 90% de las instituciones que nuclean estaban en esas reuniones, y les dijimos cuáles eran los efectores que iba a contemplar esa normativa, porque la provincia de Buenos Aires no tiene una normativa acorde a la ley de salud mental. Y cuando digo acorde a la ley de salud mental, no digo que diga lo que la ley de salud mental tendría que decir, sino que pueda permitir la creación de toda la enorme gama de efectores que podrían ser habilitados y que la Ley Nacional de Salud Mental y la Dirección Provincial contempla. Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las unidades residenciales con apoyos. ¿Sí? Nosotros ahí distinguimos 3 niveles de apoyos mínimos, de apoyos intermedios y de apoyo más profundo, ¿sí?, o con cuidados sanitarios, así como también esa norma contempla también todo un trabajo en relación a todos estos otros centros, ¿sí?, con los centros comunitarios, los hospitales de día, y todos los otros efectores que deben ser tenidos en cuenta para estos componentes. Pero sobre todo, con la misma premisa, con una premisa que tienen que estar en diálogo y que no tienen que estar pensándose hacia adentro, sino que tienen que estar pensándose en red. Nosotros necesitamos poder generar un armado de una red que incluya también, y en ese sentido creo que la pandemia ha sido de mucho aprendizaje, ¿sí?, de cómo en realidad, no es que las instituciones de gestión privada tienen que estar por fuera
de la lógica de trabajo que tenemos que dar. Digo, realmente tenemos que incorporarlos y tenemos que tener un sistema de comunicación fluido, permanente, y no solamente en términos de fiscalización y monitoreo, sino también de construcción de políticas para el sector. Entonces, digo, hay algo ahí que nosotros también venimos a poder trabajar en conjunto, ¿sí? Porque si bien, digo, puede ser de gestión privada, ¿sí? Un efector, lo cierto es que siempre hay un deber último del Estado como regulador, ¿sí? Y como garante de una política que se va a desarrollar en cada una de estas instituciones, ¿sí? Así que bueno, para nosotros es realmente promisorio de alguna manera que cuando esa norma pueda echar luz y que la podamos empezar a trabajar, como lo dijimos en su momento con los representantes de las cámaras, vamos a darnos un proceso de trabajo conjunto y una mesa de trabajo conjunto también, de 6 meses de trabajo para poder ir discutiendo las políticas propias del sector y las necesidades concretas, y que de ahí podamos sacar, ¿sí?, estos planes de adecuación que no tienen que ver con el cierre de las instituciones, sino que tienen que ver justamente con permitir que los efectores puedan acompañar un cambio en el modelo de atención como el que nosotros estamos proponiendo, poniendo en el centro a las personas, ¿sí? Me parece que de esto se trata, poner el centro en las personas. Nosotros, independientemente de los lugares que cada uno tenemos, digo, desarrollamos políticas para las personas, ¿sí? Entonces, esa es un poco la lógica de funcionamiento. Les podría contar muchísimas cosas más, como el desarrollo de equipos móviles que nosotros estamos teniendo, que tienen que ver con favorecer el enlace comunitario o también con el apoyo a las guardias hospitalarias, una enorme cantidad de cosas, de dispositivos de abordaje territorial, pero me parece que digo, tampoco los quiero aburrir, digamos, porque también me dijeron que trate de centrar en 30 minutos la presentación y medio que ya estoy en los 30 minutos, así que soy también como muy respetuoso de los tiempos de los otros. Bueno, si les queda alguna duda o algo en lo cual quieran ampliar, lo ampliaremos en breve, pero bueno, acá al menos un pantallazo de cómo venimos pensando la política pública desde el Ministerio, que incluye también todo el trabajo que se viene realizando desde las obras sociales y de las instituciones y de sectores privados. Les tiro como ese pantallazo para que lo tengamos presente. Bueno, y les agradezco la atención de todas y todos. Gracias a vos, Mariano, por la explicación. Creo que inclusive muchas de las dudas u observaciones que se fueron mostrando en el chat ya las estuviste respondiendo con tu exposición. Ahora le doy paso sí a Mariano Poblet Machado, que ya lo conocíamos de la presentación o de la clase anterior. Estás en línea, Mariano, como para probar ya el sonido. Ahí estoy. Bueno, el Código Civil y Comercial se sanciona en el año 2015, o sea, fue posterior a tanto a la Convención como a la Ley Nacional de Salud Mental. Como comentaron al principio, fue un proceso, el proceso de reforma muy participativo, que hubo un montón de especialistas de distintos temas, distintas temáticas, tanto referida a niñez, a discapacidad, también a cuestiones más del ámbito de normativa comercial, etcétera, que demandó un montón de trabajo. Uno de los aspectos que consideramos importante para esta capacitación, que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad y las personas con problemáticas de salud mental, es la limitación de la capacidad jurídica. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante eso? Porque hubo una observación general, la número 1, del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en mayo de 2014 planteaba la necesidad de realizar reformas en el marco normativo. Porque textualmente señalaba que la capacidad jurídica de ser titular de derechos concerne a las personas la protección plena de sus derechos por el ordenamiento jurídico. Es decir, este comité lo que hace es revisar los ordenamientos jurídicos de cada país, y esta observación fue hecha por el caso argentino. ¿Por qué? Porque estaba vigente, como decía Mariano,
el modelo de prescindencia, donde las personas con discapacidad se las alejaba o se les quitaba derechos por solamente presentar alguna problemática de salud mental o discapacidad. La siguiente, por favor. Esto, bueno, retomo esta filmina que habíamos presentado el encuentro pasado, que el Código Civil y Comercial también se basa en el modelo social de discapacidad que reconoce la Convención. Lo más importante es que tiene la idea fuerza de que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad a partir de su subjetividad, pero con un respeto a las diferencias. Esto lo que hacía es transformar, posicionar a las personas con padecimiento mental o con alguna discapacidad de forma diferente a como eran históricamente, fueron tratados en el resto de la sociedad. Y tomando valores como los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad, la inclusión social, el reconocimiento de derechos civiles, el apoyo mutuo y dos conceptos importantes que tienen que ver con la desmedicalización y la desinstitucionalización. ¿Por qué? Porque históricamente el encierro fue una de las formas de abordar la discapacidad y también transformarla en cuestiones médicas, siempre las intervenciones estaban orientadas a un paradigma rehabilitador, que lo que buscaba de fondo este paradigma rehabilitador era eliminar esta diferencia, como hacer acciones para que vuelvan a ser, abrimos muchas comillas, normales. Eso se problematizó por las propias personas con discapacidad, que como señalé en el encuentro anterior, en la convención tuvo la particularidad que tuvo una fuerte participación en su redacción, en la negociación de sus articulados de las personas con discapacidad. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, y en el Código Civil y Comercial plantean estos cambios, sobre todo a lo referido al artículo 13 y al artículo 14 de la Convención, relacionados al acceso a la justicia y a la capacidad jurídica. Cómo el Código Civil y Comercial lo incorpora es a través de regulaciones con respecto a las limitaciones de la capacidad jurídica. Como comentaba Mauro en un principio, se parte de la presunción de la capacidad de las personas con discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que para que una persona se limite su capacidad jurídica tiene que haber una sentencia. Si no, se asume que no tiene ninguna limitación. Y a su vez, esta limitación está regulada por el Código Civil y Comercial sobre los modos, las formas y las particularidades que se hace de esta limitación. Como comentaba, en el artículo 23 plantea que una sentencia tiene que haber una limitación, tiene que haber una sentencia judicial, tiene que haber un procedimiento judicial que tiene sus particularidades. Mauro comentaba más temprano algunos de los casos. Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos problematizamos algunas cuestiones con respecto a las sentencias en el sentido que a veces el texto de la sentencia utiliza conceptos o palabras apoyados en el marco del modelo social de discapacidad, de la convención, etcétera, pero el trasfondo ideológico está apoyado en el modelo viejo del Código Civil. Es decir, capaz que hace un recorrido sobre los derechos, sobre los artículos, etcétera, pero en el fondo la sentencia replica el modelo anterior, que es lo que el nuevo Código Civil viene a problematizar, que tiene que ver con evitar que se suspenda encontrar la forma de evitar la limitación de la capacidad jurídica porque es una afectación a los derechos de las personas. ¿Cómo se ve, cómo se ejemplifica? Que es algo que
es un detalle pequeño, pero da cuenta que lo que hacen a veces es copiar y pegar sentencias anteriores, que en general cuando se produce una limitación de la capacidad jurídica, se prohíbe el voto, el derecho a voto, donde no es algo, a ver, es algo importante para las personas, pero nadie pide eso, sinceramente. Nadie hace un proceso de limitación jurídica solicitando expresamente que se limite la capacidad de una persona a ejercer su derecho a votar. Que esté expreso en la sentencia da cuenta que está replicando una sentencia que estaba construida inicialmente bajo otro modelo. Otro aspecto importante que va de la mano con esta presunción de capacidad es el carácter excepcional que tienen las limitaciones de capacidad jurídica. Y uno entiende que no necesariamente todos los procesos de limitación de capacidad jurídica deberían llegar a esa finalidad, o sea, de los que se inician a los que realmente se limita capacidad jurídica, debería no ser automático y si se hace un trabajo verídico, se debería, o sea, verídico, en profundidad y en pos del espíritu del Código Civil, no debería suceder en todos los casos. Una siguiente filmina. Bueno, y acá la idea es tomar un texto que acercamos desde la Secretaría que está a disposición de ustedes sobre los efectos que tiene limitar la capacidad jurídica de una persona. Parece algo no tan complejo, pero limitar esta capacidad implica para que la persona pierda automáticamente un montón de derechos, que tiene que ver con ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, a casarse, a tener hijos, a no tenerlos, ahora que está legalizado el acceso voluntario, interrupción voluntaria en el embarazo, hacer efectiva su responsabilidad parental en caso de tener niños, niñas a su cargo. Esta situación de votar y a ser votado, a elegir con quién vivir y cómo vivir, a vivir en comunidad. Entonces, Amendolaro y el equipo de ellas plantean que el efectivo ejercicio de la capacidad jurídica se deriva al acceso de los derechos humanos, al acceso y el ejercicio de derechos humanos. Por eso es algo muy relevante para la doctrina, los estudiosos y sobre todo para las personas con discapacidad. La siguiente filmina, por favor. Bueno, y la limitación sobre la capacidad jurídica, hay dos formas que plantea el Código Civil. Una que es la capacidad restringida, que debería ser mayoritaria en estos procesos, en donde se delimita en la propia sentencia qué actos determinados se limita a la capacidad jurídica. Por ejemplo, no sé, es bastante común al comprar y vender una propiedad o no sé, hacer algún tipo de elección. Pero la idea de este artículo es que no sea una restricción absoluta de todos sus derechos lo que se está limitando. Porque, por ejemplo, permite la determinación de la incapacidad absoluta. Esta incapacidad absoluta se da solamente cuando la persona se encuentre totalmente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad. Los que escribieron el Código Civil siempre hacen referencia a la situación del cantante de Soda Stereo. Es como el caso paradigmático de cómo pensaron esa problemática. Era una persona que había tenido un problema severo, tenía una discapacidad y no había modos de que
pueda expresar su voluntad. En la restricción de capacidad jurídica restringida, lo que propone el Código Civil, retomando la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es establecer figuras de apoyo como elemento para que acompañe o charle o negocien con la persona con discapacidad y sea una estrategia para que estas personas puedan dar su opinión. ¿Cuál es el objetivo de la figura de apoyo? Es problematizar la histórica figura del curador, que era la persona que, aquella que era declarada incapaz, tomaba todas las decisiones al respecto. Ustedes saben, si han trabajado en instituciones tanto público y privado, las dificultades que generaba la figura del curador, porque generalmente no tenía mucho contacto con la persona a la cual se le restricciona la capacidad jurídica. También se sabe que hubo gente que se apropiaba de sus propiedades o de su pensión o hacía distintas cuestiones ilegales y las estafaba, etc. Bueno, la idea de la figura de apoyo es que estos sean una medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite la toma de decisiones a la persona con discapacidad que se le restringe la capacidad jurídica. Esta figura de apoyo, el Código Civil no la define en la totalidad porque está abierto a construcción. Es una construcción. Puede ser en algunas situaciones una cuestión técnica, como puede ser alguna cuestión tecnológica que permita la expresión de la persona, o puede ser personas, pero no necesariamente personas externas al sujeto. Lo que se busca es que sea alguna persona de confianza de la persona con discapacidad. Seguimos, por favor. Y las funciones de las figuras de apoyo es siempre promover la autonomía y favorecer las decisiones, en función de las preferencias de las personas. Esto es bastante importante porque si se está problematizando la figura del curador como una figura que sustituía las preferencias, al contrario, la figura de apoyo debe tener en cuenta explícitamente ellos. Y como decía recién, pueden ser personas o elementos tecnológicos y el objetivo es que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos. Es decir, ejercer sus derechos. Esa es la importancia de la figura de apoyo. La siguiente, por favor. Y algunos aspectos relevantes relacionados a quiénes puede ser la figura de apoyo es que el propio interesado es el que lo puede proponer en estos procesos judiciales de restricción de capacidad jurídica. Como comentaba más temprano, el proceso de restricción de capacidad jurídica puede solicitarlo otras personas que no sean el propio interesado. Pero como garantía de esto, además del derecho a la defensa, el juez tiene que tener un rol diferente a cómo se hacían anteriormente los procesos de restricción de capacidad jurídica. Precisamente lo que se pide es que el juez evalúe las implicancias de restringir la capacidad jurídica de las personas e intentar buscar, a través de las medidas de apoyo, la forma de proteger los derechos de estas personas ante conflictos de intereses. Puede ser que una persona, por ejemplo, con discapacidad, decida vender su propiedad y el apoyo no estar de acuerdo. Bueno, ahí tiene que haber alguna intervención judicial, porque si no, de vuelta, se corre el riesgo
se reemplace la voluntad nuevamente. La siguiente, Filmina. En función de ello, lo que se obliga es que las personas con discapacidad a los que se les hace este proceso tengan asistencia letrada a través de algún defensor que le ofrece el Estado o en caso contrario sea privado, que garantice la legalidad de este proceso y pueda dar cuenta que en este proceso se pudo tener en cuenta la voz del sujeto. Y otra cuestión que también es muy importante es que la sentencia debe estar limitada temporalmente su revisión. No, de vuelta, anteriormente cuando se declaraba incapaz a una persona y se designaba un tutor, un curador, perdón, no había revisión de la sentencia. Entonces había una persona que capaz tenía alguna situación puntual que no podía ejercer su capacidad jurídica, se declaraba incapaz para siempre, para toda su vida. Entonces lo que plantea el Código Civil es la necesidad de estar limitada, la necesidad de que en la sentencia se especifique qué puede y qué no puede ejercer la persona con discapacidad, las decisiones que en las que debe intervenir la figura de apoyo, y para ello también se pide, cambiando el rol del juez, que de vuelta antes salían sentencias de declaración de incapacidad medio por default, digamos, con un formato ya prediseñado, es que mediante la entrevista personal del juez con la persona con discapacidad se pueda tomar en cuenta la subjetividad, cómo esta restricción de derechos afecta a este individuo en concreto y no sea solamente una cuestión abstracta que salga sin contacto con la realidad del sujeto. Un poco lo que comentaba Mariano antes, de cómo las leyes, las convenciones, etcétera, se ponen en juego en los sujetos concretos a través de distintas estrategias. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco reiterativo sobre las garantías del proceso judicial, es el conocimiento por parte del juez de la situación, de escuche la voz y los intereses de la persona a los cuales se restringe la capacidad jurídica. Y esta revisión de las sentencias tiene que hacerse un plazo cada 3 años, o puede ser antes pedido por la propia persona. Y a su vez, esto que comentaba antes, se busca problematizar los procesos de incapacidad donde se hacían soluciones uniformes, homogeneizantes, sin tener en cuenta la subjetividad o las características de cada situación, como transformando esta problematización en una especie de garantía que tienen las personas con discapacidad. No necesariamente viene al caso. Hay una película que vi el otro día que es media pava, pero trae a colación, se llama I Care a Lot. Al principio es interesante porque es en Estados Unidos como una persona lleva a cabo como una empresa con el sistema de Estados Unidos, con sus particularidades, que hace de... ¿cómo es? No me sale el nombre. Lo dije recién. Bueno, el tutor me sale ahora, pero no es. El curador. Es una empresa de curadores. Y cómo tienen todo, una ficción obviamente, cómo tiene armado un sistema con profesionales de la salud, un poder judicial medio ambiguo que no controla demasiado, y lo que hace es tomarle posesión de las propiedades de un montón de personas a lo largo del país. Es una ficción, pero en el fondo hay algo sobre la problematización de este modelo, porque en la película se ve cómo los sujetos quedan indefensos ante todo el sistema.
sea, nadie los escucha, parecería que en este modelo de Estados Unidos no hay garantías de esto, de que el juez no conozca a los sujetos, etc. Entonces, salvando la distancia, que es una película media pochoclera, está buena como para pensar las consecuencias de no generar garantías procesales y de las consecuencias para los sujetos de la limitación de la capacidad jurídica. La siguiente, por favor. Y algunas cuestiones que también estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos es algunos aspectos técnicos de esta limitación de la capacidad jurídica. El Código Civil propone que los informes técnicos de los cuales se basa los jueces para tomar decisiones estén hechos de manera interdisciplinaria. Y ahí nosotros estamos viendo algunos problemas sobre efectivamente cómo están hechos los informes técnicos. De vuelta, a veces los informes técnicos no responden a los postulados de la convención, a las modificaciones de la ley. Lamentablemente, durante la formación profesional, ya sea de los distintos técnicos que participan, entre los de salud mental vendrían a ser psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, se hace, cada uno hace su informe por separado y no tienen el espíritu de problematizar la restricción de capacidad jurídica, qué implica para los sujetos. Entonces ahí hay una cuestión que estamos intentando abordar desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y otro aspecto que, como señalé antes, tiene que haber una defensa técnica por parte de un abogado defensor. Y a su vez, también como última cuestión técnica, el apoyo puede ser cambiado. Es decir, una persona que es nombrada como apoyo puede ser modificado por una sentencia judicial y esto puede ser pedido por el propio apoyo o por la persona a la cual se le limitó la capacidad jurídica. Antes, cambiar la figura del curador generaba muchas complicaciones y era bastante engorroso. Y eso permitía que se lleven a cabo situaciones bastante injustas. Bueno, esto es el fin de mi presentación. Muchas de las preguntas que tenían que ver era sobre ciertas cuestiones particulares en el accionar de los usuarios del sistema de IOMA. Está bueno entender los aspectos que ustedes fueron mencionando, sobre todo Mauro, en el sentido de que siempre las normativas, inclusive esto fue tópico también de la clase pasada, las normativas se ajustan a ciertos momentos particulares y después hay que comenzar a vivenciarlas e inclusive repensarlas de acuerdo a los desarrollos que se van dando y cómo los usuarios las van viendo satisfactorias, ¿sí?, para los objetivos que fueron creados. En este sentido, en el camino que hay que llevar a la restitución de los derechos, que eso es algo que hicieron bastante hincapié y que venimos haciendo este hincapié hasta en este curso, hay bastante camino para recorrer en este instituto, ¿sí? Pero quizás para hacerlo de una manera más explícita, más amigable a los usuarios, pero no en el sentido en el que están hechas hoy quizás las normativas. ¿Y a qué voy en concreto? Este idioma tiene instituciones polivalentes, instituciones también conveniadas a través de intermediarios de salud mental. Entonces, si hoy un afiliado o una afiliada necesita algún tipo de internación, se cumplen hoy ya las reglas de todo lo que ustedes vienen hablando, en el sentido de que puede ser evaluada interdisciplinariamente con 2 profesionales que pueden realizar una internación que debería hoy estar en una institución, ¿sí?,
que asegure un consentimiento informado, que tenga una evaluación también de la red primaria de apoyo y eventualmente, si no la tienen, dar intervenciones a otro tipo de instancias, porque hoy esos dispositivos ya están. Quizás, y es muy relevante como Mariano Rey nos contó la experiencia vista desde la gestión pública, cómo lo han llegado a hacer posible o lo han materializado más bien, ¿sí? En concreto con estas acciones, pero siempre destacando, Mariano, que lo han hecho con una supervisión directa de todos los actores, de una intervención muy importante. Este tipo de cursos y diálogos que se tienen que seguir dando entre partes, ¿sí? También siempre con una continua reevaluación de los usuarios, se tiene que dar en el ámbito de la gestión privada, ¿sí? Pero eso no significa hoy que no tengamos las partes, las tenemos divididas, las tenemos dispuestas y no, quizás con esto también que destacaba Mariano, que en tiempos de pandemia nos es difícil problematizar y reflexionar al respecto, pero es algo que nos debemos todos entre los actores hoy desde el instituto. Contamos también con el resto de las partes, no solo los prestadores, sino organismos fiscalizadores, Ministerio de Salud, obviamente, con la política ya dispuesta por ellos, e inclusive otro tipo de actores, como dijimos, que están acá con nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos, inclusive otros actores que sabemos que están, Ministerio de Desarrollo, digo, hay varios dispositivos que están todos alineándose a las mismas políticas. Creo que más allá de hacer la construcción entre todos, hay que, agrego, sí, a algo que dijo Mariano, que la construcción no es solamente adentro, que hay que darse en estos espacios en común con la reflexión, pero sí hay que hacer una breve reflexión. Cada uno de los actores hoy del sistema de salud tiene que reflexionar sobre las capacidades que hoy tiene dispuestas y en virtud de qué objetivo las habían alineado en su momento y ahora qué objetivos persigue la política sanitaria. Es la perspectiva de derechos, ¿sí? Es la restitución de los derechos de las personas con discapacidad o padecimientos de salud mental y ahora hay que repensarse para acomodar las piezas que hoy ya tenemos para recorrer ese camino juntos, obviamente. Métodos para llegar a eso, creo que son estos ambientes de diálogo, de capacitación e inclusive muchos más que bueno, deberíamos pensar también en seguir articulando más específicos, ¿sí? Pero instituir también métodos de comunicación con los usuarios, formalizarlos y considerarnos también a este instituto no solo como una política financiadora, sino como una política determinadora, ¿sí? De este nuevo camino a recorrer. Eso quizás es un resumen de muchas de las cosas que fueron preguntando en el chat, ¿sí? Y no sé si, bueno, quieren hacer algún comentario final como para ir cerrando los expositores, ¿sí? Acá le doy la palabra primero a Mauro y después le doy la palabra a Mariano Rey y a Mariano Paulet Machado. En ese orden se las doy, ya los digo, por el tema del micrófono, si quieren comentar. Bueno, no, me parece importante que de alguna manera se tome conciencia que lo importante es la dignidad de la persona. Lo importante es el respeto a su autonomía, el respeto a la toma de decisiones, el respeto a su individualidad. Y fundamentalmente que las normas se orienten en ese sentido. Lo importante también es, como lo tenía Mariano, que
la norma y los objetivos que se propone el legislador al dictar una norma sean acompañados a través de políticas de gestión y que estas políticas de gestión tengan como objetivo principal el destinatario. Y el destinatario es una población, los vulnerables, la gente que necesita representación. Realmente se advierte que hay un trabajo en conjunto en esta situación y lo importante es esto, es caminar en función de los objetivos. Evidentemente siempre se puede mejorar, todo es mejorable, todo es revisable, pero lo importante es saber cuál es el objetivo y hacia quién están dirigidas las políticas nacionales y provinciales. ¿Voy yo, Nadia? Sí, perfecto. Bárbaro. No, a ver, quizás digo, lo que me parece que es más importante es entender que en realidad muchas veces, a veces, las normas se piensan como fotos y me parece que hay que pensarlas como películas, ¿sí? Como un continuum. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de procesos, con la pluralidad de actores muy variados, de diversas pertenencias, de diversas trayectorias, hay que compatibilizarlo y hay que por eso armar espacios de trabajo conjuntos. Digo, ninguna salida, y esto la pandemia nos lo mostró claramente, ninguna salida es individual, sino que las salidas son colectivas en todo sentido, y me parece que para este tipo de planteos en los cuales necesitamos garantizar no solamente mejores condiciones de acceso, sino de continuidad de cuidado de las personas con padecimientos subjetivos, resulta absolutamente necesario tender puentes y no pensar como si estuviéramos todos en veredas opuestas. Me parece que si ponemos en el centro de la persona, todo lo otro empieza a ser un ordenador. Y pensar también nuestro marco normativo como herramientas, digo, como herramientas que nos permiten después ir a lo concreto de las situaciones para poder generar políticas específicas para las personas que requieren también de nuestro trabajo arduo y continuo. Así que nada, me parece que es importante ir abriendo estos espacios de diálogo, digo, y desde ahí ir construyendo alternativas conjuntas. Y no mucho más que eso, digo, me parece que hemos ido avanzando de alguna manera por todos estos puntos. Bueno, y gracias por la invitación, obviamente. Le cedo la palabra a Mariano para que termine vos. Sí. No, adhiero totalmente a lo que decís. A ver, las leyes, los marcos normativos dan grandes cuestiones contextuales que después se tienen que poner en práctica. Y eso implica un trabajo de los distintos poderes, ya sea el Poder Ejecutivo a través de la gestión que está haciendo Mariano, como también en el caso de cómo poner en práctica el Código Civil y Comercial, es necesario una fuerte readaptación del trabajo que venían haciendo el Poder Judicial en pos de problematizar prácticas históricas que venían haciendo que eran contrarias a los nuevos marcos normativos. Entonces ahí siempre hay una cuestión en tensión de que capaz que a las leyes o a los marcos normativos se le pide de todo cuando es lo mismo que hablábamos el encuentro pasado. ¿Cómo hacer para que estos marcos normativos no terminen siendo letra muerta y no tengan algún impacto en la vida de las personas que precisamente buscan proteger los derechos de estos grupos poblacionales que generalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad? Entonces, nada, me alegro mucho y destaco esto que Nadia hizo relevancia también sobre el rol de IOMA, no solamente como financiador, sino como planificador y ordenador de política sanitaria. Me parece que eso hay que, los que posiblemente como yo no vengo del riñón de IOMA, me parece que es importante que todos lo tengamos claro. Nada, y agradezco nuevamente la invitación a Nadia y a todo el equipo de IOMA. Bueno,
Para ir cerrando, entonces, sí, desde nuestra parte, reitero el agradecimiento, sí, a todas las partes que están involucradas, siendo la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos de provincia también, el ISEI de IOMA, agradecer también, ya lo habían mencionado, a Delqui, a Daniel, a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras del área de salud mental también que están escuchándonos exclusivamente y que también permiten que nosotros estemos acá, y al resto de los trabajadores y trabajadoras de IOMA que han dedicado el tiempo acá, a los prestadores que están concurriendo a la capacitación, sector de comunicación, de idioma, informática, bueno, ya los estamos conociendo de a poco. No quiero dejar de mencionar que la semana que viene va a estar Alicia Stolkiner, sí. Ella tiene un nombre en sí mismo, pero si no, para quien quizás no la conozca, sí, ella es profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, asesora presidencial en temas de salud mental y referente nacional. Así que seguramente nos va a deleitar con su visión en este curso. Los esperamos a todos y a todas de nuevo conectados. Después les van a ir llegando los mails. Si no les llegan a su casilla, fíjense en spam y si no nos vuelven a escribir. Y nos vemos la próxima entonces. Hasta luego.